¿Alguna vez has limpiado la chimenea de tu casa y has tirado todo ese polvo gris directamente a la basura pensando que era solo suciedad inservible? Pues prepárate, porque hoy vas a descubrir que has estado tirando literalmente sacos de dinero a la basura. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar del secreto de la ceniza por céntimos, un recurso que todos tenemos al alcance de la mano y que puede transformar por completo la salud de tus plantas, tu huerto y tu jardín sin gastar apenas nada. Te prometo que, después de ver esto, nunca más volverás a ver los restos de una fogata de la misma manera. Y aquí viene lo más impactante. Existe un mito muy extendido que dice que la ceniza quema las raíces y destruye la tierra. Muchos afirman que es un peligro absoluto, pero la verdad oculta que las grandes empresas de fertilizantes no quieren que sepas es totalmente opuesta. La ceniza es, de hecho, uno de los fertilizantes orgánicos más potentes, rápidos y efectivos que existen en el planeta. Quiero que me dejes un comentario ahora mismo. ¿Eres de los que tira la ceniza o de los que ya la utiliza en sus macetas? Escribe tu respuesta abajo, porque quiero saber cuántos de vosotros ya conocíais este tesoro escondido. Para entender el verdadero poder de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Antes de que existieran los centros de jardinería modernos, con sus estanterías llenas de botellas de plástico de colores brillantes y nombres químicos impronunciables, nuestros abuelos y los agricultores de la antigüedad dependían de la naturaleza. Durante miles de años, la humanidad ha utilizado los bosques y los restos de las quemas agrícolas para nutrir la tierra. Las antiguas civilizaciones sabían que después de un incendio forestal, la tierra renacía con una fuerza explosiva. El verde brotaba más brillante, las cosechas eran más abundantes y las plantas crecían más fuertes. No necesitaban laboratorios para entender que allí había magia. Ese polvo gris era su principal fuente de minerales, especialmente antes de la invención de los fertilizantes sintéticos a principios del siglo XX. Sin embargo, con la llegada de la agricultura industrial y la comodidad moderna, este conocimiento ancestral se fue perdiendo. Nos convencieron de que era mejor comprar un polvo químico en una caja cara que usar lo que la propia naturaleza nos regala tras quemar un simple tronco de madera. Hoy vamos a rescatar esa sabiduría milenaria y a adaptarla a tu propio balcón, terraza o huerto. Para empezar a sacar partido a este recurso, lo primero que debemos entender es qué es exactamente este polvo gris al que llamamos el oro negro de los jardineros. Cuando quemamos madera, estamos destruyendo la estructura de carbono, pero todos los minerales esenciales que ese árbol absorbió de la tierra durante décadas se quedan ahí, concentrados. Hablamos de una bomba de nutrientes puros. Principalmente, la ceniza es increíblemente rica en potasio y calcio, además de contener buenas dosis de magnesio, fósforo y oligoelementos vitales para la fotosíntesis. Imagina que es como un complejo vitamínico de alta calidad, pero totalmente gratuito. El potasio es el encargado de dar sabor a las frutas y resistencia a los tallos, mientras que el calcio fortalece las paredes celulares de toda la planta. Un ejemplo claro de esto lo vemos cuando compramos un abono líquido carísimo en la tienda, que muchas veces solo contiene una fracción de lo que te aporta un simple puñado de los restos de tu chimenea. Sin embargo, es vital desmentir el mito de que cualquier ceniza sirve. No. Solo debemos usar la que provenga de maderas naturales sin tratar, ramas limpias o restos de poda. Nunca, bajo ningún concepto, use restos de madera pintada, barnizada o aglomerados, ya que estarías introduciendo metales pesados y toxinas letales en tu suelo. Ahora que sabemos lo poderosa que es, vamos a desmontar el gran mito que asusta a tantos jardineros principiantes. La idea de que este material quema y mata irremediablemente las plantas. La verdad es que esto solo ocurre por un error humano muy común: el exceso. Como la ceniza es rica en sales minerales,
si aplicas una capa gruesa y pesada alrededor del tallo de una planta pequeña, esas sales extraerán la humedad de los tejidos vegetales, provocando lo que parece una quemadura. Es exactamente el mismo efecto que si te frotas sal pura en la piel. Por lo tanto, el secreto para un uso seguro y espectacular radica en la moderación y en la técnica de aplicación. Nunca debes crear montañas grises alrededor de tus cultivos. La forma correcta de aplicarla es espolvoreándola muy finamente, como si estuvieras echando azúcar glass sobre un bizcocho, y siempre a cierta distancia del tallo principal. Imagina que estás salando tu comida. Un poco realza todos los sabores, pero medio kilo de sal arruinará el plato por completo. Una dosis de entre 50 y 100 gramos por metro cuadrado es más que suficiente para aportar todos los beneficios sin correr el más mínimo riesgo de dañar las delicadas raíces superficiales de tus cultivos. Uno de los usos más desconocidos, pero a la vez más impresionantes de este recurso, es su capacidad para corregir problemas invisibles en la tierra de tu huerto. Estoy hablando del temido pH del suelo. Muchas personas no entienden por qué sus plantas no crecen, aunque las rieguen y las abonen constantemente. Muchas veces la culpa la tiene una tierra demasiado ácida, que bloquea las raíces y les impide absorber la comida. Pues bien, la ceniza es altamente alcalina, ya que contiene grandes cantidades de carbonato de calcio. Actúa como un neutralizador natural fulminante. Si tu terreno es muy ácido, porque llueve mucho o porque hay muchos pinos cerca, esparcir un poco de este polvo gris elevará el pH de forma casi inmediata, desbloqueando los nutrientes atrapados. Este proceso se llama encalar la tierra. En las tiendas te venden sacos de cal agrícola que cuestan bastante dinero, pero tú tienes la solución gratis. Como ejemplo práctico, puedes hacer una prueba casera. Toma un poco de tierra de tu jardín en un vaso, añádele un poco de agua y un chorrito de vinagre. Si hace muchas burbujas, tu suelo ya es alcalino y no necesita este tratamiento. Si no hace nada, tu suelo probablemente sea ácido y agradecerá inmensamente que le espolvorees tu polvo mágico. Pero sus beneficios no se limitan a alimentar la tierra. También es un guerrero implacable contra las invasiones en el jardín. Si alguna vez te has levantado por la mañana para descubrir que tus hermosas lechugas o tus brotes recién plantados han sido devorados, seguro que conoces la frustración que causan los caracoles y las babosas. Estos moluscos son la pesadilla de cualquier amante de las plantas. Aquí es donde entra nuestro truco por céntimos. Estos animales tienen un cuerpo blando y viscoso que necesita estar siempre húmedo para poder desplazarse y sobrevivir. Si creas un anillo o una pequeña barrera de ceniza seca alrededor de las plantas que quieres proteger, estarás construyendo una muralla infranqueable. Cuando el caracol intenta cruzarla, el polvo extrae su humedad, secando su baba y obligándolo a dar media vuelta para no deshidratarse. Es un método físico y natural que te evita usar venenos químicos que podrían dañar a tus mascotas o a la fauna útil de tu jardín. El único detalle importante que debes tener en cuenta es que este escudo protector pierde su eficacia cuando llueve o cuando riegas por encima, ya que se disuelve en la tierra. Por lo tanto, tendrás que renovar el círculo protector después de cada tormenta. Si cultivas hortalizas de fruto, hay un secreto específico que cambiará tus cosechas para siempre. Hablemos de los tomates, los reyes del huerto de verano. El problema más frustrante al cultivar tomates es esperar semanas para verlos crecer, y justo cuando van a madurar, descubrir una mancha negra hundida y podrida en la parte inferior del fruto. Esta enfermedad se conoce comúnmente como podredumbre apical o la peseta. Muchos creen que es un hongo o una plaga, pero en realidad es una deficiencia nutricional grave. Al tomate le falta calcio durante la formación del fruto.
Como hemos visto antes, nuestro polvo gris de la chimenea es una fuente masiva y gratuita de calcio de rápida absorción. Para evitar esta pesadilla, el truco es muy simple. Cuando vayas a plantar tus plantones de tomate en primavera, añade una cucharada sopera de ceniza en el fondo del agujero. Mézclala bien con la tierra y luego pon la planta. Esto asegura que, cuando las raíces empiecen a expandirse, encuentren una reserva inmensa de calcio que prevendrá la aparición de esas temidas manchas negras. Verás cómo tus tomates crecen perfectos, jugosos y con una piel firme y resistente al agrietamiento. Es crucial detenernos un momento para profundizar en el tipo de material que estamos quemando, porque aquí es donde muchos cometen un error fatal. No todas las maderas son iguales, y por tanto, no todos los residuos que dejan son iguales. Debemos diferenciar claramente entre maderas duras y maderas blandas. Las maderas duras, como el roble, la encina, el almendro o el olivo, son densas y de crecimiento lento. Al quemarse, dejan una cantidad de residuos mucho más pesada y rica en minerales, especialmente potasio. Son de primera calidad para tu jardín. Por otro lado, las maderas blandas, como el pino o el abeto, se queman muy rápido y producen un polvo más ligero, con una menor concentración de nutrientes, aunque siguen siendo útiles. Pero el peligro real viene de las cosas que no debemos usar jamás. Olvídate de usar los restos de briquetas de carbón de la barbacoa, porque suelen contener aglutinantes químicos y derivados del petróleo para facilitar el encendido. Tampoco uses nunca palés industriales teñidos o madera de muebles viejos, ya que liberarán plomo y barnices tóxicos directamente al lugar donde luego cultivarás tu comida. Asegúrate siempre de usar solo trozos naturales y limpios para garantizar la salud de tus cultivos. Otro lugar espectacular donde este recurso hace maravillas es en tu contenedor de compostaje. Si tienes una pila donde echas los restos de la cocina, cáscaras de fruta, hojas secas y recortes de césped, seguro que alguna vez has notado que empieza a oler un poco mal, como a podrido o a vinagre. Esto ocurre porque los materiales verdes y húmedos tienden a fermentar y a crear un entorno demasiado ácido, lo que ralentiza el trabajo de los gusanos y de las bacterias beneficiosas que están intentando descomponer la materia. La solución mágica es espolvorear una fina capa de nuestro polvo gris cada vez que añadas una capa grande de restos vegetales. Al hacer esto, neutralizas esa acidez al instante, endulzando la mezcla. Es como darle un respiro al ecosistema de tu compostera. Además, estás incorporando minerales duros a un abono que suele ser rico en nitrógeno, pero pobre en potasio y calcio, logrando así un superabono mucho más completo y equilibrado. Eso sí, recuerda la regla de oro. Hazlo en pequeñas cantidades. Una fina espolvoreada cada 15 días es suficiente para mantener a raya los malos olores y acelerar la descomposición de forma natural. Si tienes árboles frutales en tu jardín, presta mucha atención a esta antigua técnica que utilizaban los abuelos para proteger sus huertos. Los frutales, especialmente en invierno y primavera, son muy vulnerables a enfermedades causadas por hongos y bacterias que se esconden en las grietas de la corteza, esperando a que suban las temperaturas para atacar. También sufren los asaltos de hormigas y pulgones que trepan por el tronco. Para protegerlos sin gastar un céntimo en fungicidas comerciales, puedes preparar una pasta protectora. El proceso es facilísimo. Solo tienes que tamizar bien tu polvo gris para quitar los trozos grandes de carbón y mezclarlo en un cubo con un poco de agua hasta formar una pasta espesa, con la textura de una pintura densa o un barro fino. Con una brocha grande, pinta el tronco de tus árboles frutales desde la base hasta la primera cruz de las ramas. Esta pintura natural crea una costra altamente alcalina que los hongos son incapaces de penetrar. Además, desinfecta las pequeñas heridas de la corteza y actúa como una barrera física y química que disuade a los insectos trepadores.
Es un escudo protector casero, barato y 100% ecológico. Hablemos ahora de los cultivos de raíz. Si te gusta sembrar zanahorias, cebollas, ajos, rábanos o patatas, debes saber que estas plantas tienen unas necesidades dietéticas muy específicas. A diferencia de las lechugas, que necesitan mucho nitrógeno para hacer hojas verdes, los cultivos de raíz necesitan grandes cantidades de potasio y fósforo para engordar bajo la tierra. Quieren energía para crear reservas gruesas y sabrosas. Nuestro tesoro de la chimenea es exactamente lo que necesitan. Al preparar el bancal antes de sembrar tus zanahorias, esparce suavemente la ceniza y mézclala con los primeros centímetros de tierra. Esto estimulará un desarrollo radicular profundo y fuerte, dándote cosechas mucho más grandes y dulces. Sin embargo, aquí hay un mito, o mejor dicho, una precaución muy específica que debes conocer si cultivas patatas. Aunque la patata ama el potasio, odia los suelos alcalinos. Si elevas demasiado el pH de la tierra donde plantas tus patatas, crearás el entorno perfecto para que aparezca una enfermedad llamada sarna, que deja la piel de las patatas llena de costras ásperas y feas. Por lo tanto, con las patatas, usa dosis extremadamente pequeñas o aplícalo en forma líquida muy diluida. Y hablando de aplicaciones líquidas, ha llegado el momento de enseñarte a preparar una de las pócimas mágicas más famosas de la jardinería ecológica, el té de ceniza. A veces, nuestras plantas necesitan un rescate rápido. Cuando el polvo se esparce en la tierra seca, tarda semanas o meses en descomponerse y liberar todos sus nutrientes. Pero si vemos que nuestras plantas están débiles, sin flores o con los tallos caídos, necesitamos una inyección rápida de energía. El té es la solución perfecta. Para prepararlo, coge una funda de almohada vieja o un saco de tela porosa y pon dentro unos 200 gramos de polvo gris limpio. Átalo bien y sumérgelo en un cubo con unos 10 litros de agua de lluvia o agua sin cloro. Déjalo reposar en un lugar oscuro durante una semana, removiendo el agua un poco cada día. Pasado ese tiempo, el agua se habrá vuelto de un color marrón claro, llena de potasio y minerales totalmente disueltos, y listos para ser absorbidos casi instantáneamente por las raíces. Riega tus plantas con este líquido dorado una vez al mes, durante la época de floración, y prepárate para ver una explosión de color y vigor increíble en cuestión de pocos días. Para los amantes de las flores, hay una reina indiscutible en la mayoría de los jardines que responde de manera espectacular a este secreto. Me refiero, por supuesto, a los rosales. Las rosas son plantas muy exigentes, necesitan mucha comida para producir esas flores enormes y perfumadas que tanto nos gustan. El potasio es el elemento clave para conseguir colores vibrantes y tallos florales gruesos que no se doblen con el viento. Aplicar un par de puñados alrededor de la base de un rosal a principios de la primavera, justo cuando empiezan a salir los nuevos brotes, le dará el impulso definitivo para una floración de campeonato. Además, los rosales suelen sufrir muchísimo de enfermedades por hongos en las hojas, como la mancha negra o el oidio. El calcio extra que aportamos fortalece la pared celular de las hojas, haciéndolas mucho más resistentes al ataque de las esporas de estos hongos. Así que no solo las estamos alimentando para que sean más hermosas, sino que las estamos blindando desde dentro hacia afuera. Un rosal bien nutrido es un rosal que casi nunca se enferma. Una parte vital que a menudo se pasa por alto al aprovechar este recurso es cómo lo guardamos hasta el momento de utilizarlo. Y aquí es donde mucha gente comete un error grave que arruina todo el esfuerzo. El peor enemigo de tu oro gris es el agua. Si dejas tus restos a la intemperie en el jardín y llueve sobre ellos, todos los nutrientes solubles, especialmente el preciado potasio, se lavarán y se filtrarán en la tierra de ese único lugar, dejando tras de sí un polvo inútil, lavado y sin valor.
Para mantener toda su potencia intacta durante meses, debes recogerlo completamente seco y guardarlo en un recipiente hermético. Lo ideal es utilizar un cubo de metal con una tapa que cierre bien. Y hablo de metal por una razón de seguridad extremadamente importante. A veces, las brasas de madera pueden permanecer calientes en el interior, bajo la superficie gris durante días. Si metes eso en un cubo de plástico, puede derretirse o incluso provocar un incendio en tu garaje o cobertizo. Asegúrate siempre de que todo esté absolutamente frío al tacto antes de almacenarlo y manténlo lejos de la humedad del invierno hasta que llegue la primavera. Llegamos a uno de los puntos más críticos de todo este manual. Así como hay plantas que adoran este tratamiento, hay un grupo de plantas a las que la ceniza les resulta absolutamente letal. No podemos ignorar esto, porque de lo contrario podrías matar tus ejemplares más caros. Estamos hablando de las plantas acidófilas. Estas son especies que, por su naturaleza, han evolucionado para crecer en suelos muy ácidos, como los de los bosques de pinos. Ejemplos clásicos son los arándanos, las azaleas, los rododendros, las camelias, las hortensias y los brezos. Si espolvoreas este material altamente alcalino cerca de estas plantas, el pH de la tierra subirá bruscamente. Cuando esto ocurre, estas plantas sufren un bloqueo nutricional fulminante, especialmente de hierro. La planta no puede absorber el hierro aunque esté presente en la tierra, y sus hojas comenzarán a volverse amarillas rápidamente, manteniendo solo los nervios verdes. Esto se llama clorosis férrica. Si no se remedia volviendo a acidificar el suelo, la planta se debilitará hasta morir. Por favor, mantén tu polvo gris muy lejos de este tipo de arbustos florales y frutos del bosque. Además de actuar como una barrera en el suelo, también podemos usar este polvo prodigioso directamente sobre el follaje para combatir ataques aéreos. Cuando la primavera avanza, es muy común ver los brotes tiernos de nuestras plantas cubiertos de diminutos insectos verdes o negros. Son los temidos pulgones, y casi siempre vienen acompañados de su ejército protector, las hormigas. En lugar de rociar insecticidas químicos agresivos, podemos utilizar una técnica de espolvoreo. Espera a un momento del día en que no haga mucho viento, y preferiblemente temprano en la mañana, cuando las hojas aún tienen un poco de rocío natural. Coge un poco de tu polvo tamizado, muy fino, y espolvoréalo directamente sobre los insectos y las hojas afectadas. El polvo se adherirá a los cuerpos húmedos y blandos de los pulgones, asfixiándolos e interrumpiendo sus ciclos respiratorios casi de inmediato. Además, crea un ambiente reseco y polvoriento que las hormigas detestan, por lo que abandonarán la planta en busca de un lugar más limpio. Un par de días después, puedes lavar las hojas con un chorro suave de agua con la manguera para dejarlas limpias y libres de la plaga. Si tienes una zona de césped en casa, probablemente te habrás enfrentado alguna vez al problema del musgo. Ese manto verde oscuro y esponjoso que empieza a apoderarse de las zonas de sombra, asfixiando poco a poco a la hierba hasta dejar parches calvos y feos. Mucha gente gasta fortunas en productos antimusgo que oscurecen la tierra y manchan el pavimento. Pero el musgo es, en realidad, un indicador de dos cosas: falta de luz y, sobre todo, una tierra demasiado compacta y muy ácida. La hierba odia la acidez, mientras que el musgo la ama. Esparcir ceniza sobre estas zonas problemáticas de tu césped durante el final del invierno o principios de la primavera es una solución espectacular y económica. Por un lado, neutraliza la acidez del suelo de golpe, creando un entorno hostil para el musgo, que acabará secándose y retrocediendo. Por otro lado, la dosis masiva de nutrientes minerales actuará como un fertilizante de primavera para la hierba que quede, dándole la fuerza necesaria para expandirse y recuperar su territorio perdido.
Es un doble efecto curativo que rejuvenecerá tu pradera de forma completamente natural. Es el momento de advertir sobre una mezcla muy tentadora, pero increíblemente destructiva, que muchos jardineros intentan hacer. Cuando descubren el poder de la ceniza, a menudo piensan que si la mezclan con otros abonos orgánicos, conseguirán el superfertilizante definitivo. Sin embargo, hay una regla química estricta que no debes romper. Nunca mezcles tu polvo de la chimenea directamente con fertilizantes ricos en nitrógeno, como el estiércol fresco de caballo, la gallinaza, la urea o el guano. ¿Por qué? Porque cuando el carbonato de calcio altamente alcalino entra en contacto directo con los compuestos nitrogenados de estos abonos, se produce una reacción química que transforma el valioso nitrógeno en gas amoníaco. Ese gas se evapora instantáneamente en la atmósfera. Básicamente, estás haciendo que el nutriente más importante para el crecimiento verde de tus plantas se evapore en el aire, perdiéndose para siempre. Además de generar un olor insoportable. Si vas a usar ambos productos en tu huerto, la técnica correcta es espaciarlos en el tiempo. Aplica primero uno, espera que llueva o riega profundamente durante al menos 3 semanas y luego aplica el otro. Avanzando hacia usos más creativos, ¿sabías que también es un conservante excepcional para la siguiente temporada? Los que guardamos semillas de nuestros mejores tomates, calabazas o judías para plantarlas al año siguiente, nos enfrentamos a 2 grandes enemigos durante los largos meses de invierno en los cajones. La humedad, que puede hacer que nazcan hongos y pudran las semillas, y los temibles gorgojos y pequeños insectos que pueden colarse y comerse nuestro tesoro desde dentro. Una técnica ancestral para garantizar la viabilidad de las semillas es utilizar un frasco de cristal. Pones tus semillas bien secas en el interior y encima añades un par de cucharadas de ceniza completamente fría y seca antes de cerrar la tapa. El polvo actuará como un desecante natural, absorbiendo cualquier mínima traza de humedad ambiental dentro del frasco, manteniendo un ambiente seco perfecto. Al mismo tiempo, su composición salina y abrasiva resulta completamente inhóspita para cualquier insecto o larva microscópica que intentara desarrollarse allí. Cuando llegue la primavera, tus semillas estarán intactas, fuertes y listas para germinar con todo su vigor. Cuando podamos nuestros árboles frutales o arbustos grandes, a menudo dejamos grandes heridas abiertas en la madera. Esos cortes por donde ha pasado la tijera o la sierra son la puerta de entrada perfecta para que la humedad penetre y traiga consigo bacterias o las temidas esporas de los hongos causantes de la pudrición de la madera. En las tiendas venden pastas cicatrizantes derivadas del petróleo o ceras artificiales, pero tú tienes el remedio perfecto, gratis y ecológico, en tu chimenea. Justo después de hacer un corte de poda limpio, coge un buen puñado de tu polvo tamizado y frótalo directamente sobre la herida húmeda y recién cortada de la planta. El material se adherirá instantáneamente a la savia que rezuma. Esta aplicación hace 2 cosas fantásticas. Primero, seca la herida superficial de inmediato, deteniendo el sangrado de savia. Segundo, crea una capa desinfectante, cáustica y alcalina sobre el corte, que cauteriza los tejidos y evita absolutamente que cualquier hongo patógeno pueda instalarse allí. Es como aplicar un polvo antiséptico sobre un rasguño, un remedio casero brillante que acelera la curación de tus árboles. Seguramente te estás preguntando si puedes usar este truco maestro dentro de casa, en tu salón, con tus delicadas plantas de interior, como potos, monstera o cintas. La respuesta es un rotundo sí, pero con una precaución extrema en cuanto a la dosificación. Las macetas de interior tienen un volumen de tierra muy pequeño y un ecosistema cerrado, por lo que cualquier cambio brusco en el pH puede ser fatal en cuestión de días. El truco aquí es la microdosis. Una de las grandes ventajas de usar una pizca de este material sobre la tierra de las macetas de interior es el control de plagas molestas,
especialmente de la mosca del sustrato. Esos pequeños mosquitos negros que revolotean por la casa nacen en la humedad de la superficie de la tierra de las macetas. Si espolvoreas una capa finísima, casi invisible, sobre el sustrato, cambias la textura y secas la superficie rápidamente tras el riego. Esto impide que los mosquitos puedan poner sus huevos y corta su ciclo reproductivo de raíz. Además, esa microdosis aportará minerales muy lentamente, previniendo también la aparición de ese feo moho blanco que a veces sale sobre la tierra de las plantas que tenemos dentro de casa. Para terminar nuestro repaso a los usos principales, hagamos un ejercicio muy sencillo, y es hablar del impacto económico que esto tiene en tu bolsillo, el análisis de coste-beneficio definitivo. Piensa por un momento en cuánto gastarías en el vivero si tuvieras que comprar todo lo que este simple polvo sustituye. Un saco de cal agrícola para corregir la acidez de tu terreno te costaría unos 10 o 15 euros. Una botella pequeña de fertilizante líquido rico en potasio y calcio para engordar tomates y flores fácilmente se va a otros 10 euros. Añádele un bote de veneno granulado contra los caracoles y las babosas, que además es tóxico, suma otros 8 euros. Y si metemos cicatrizante de poda y antimusgo, pasamos rápidamente de los 40 o 50 euros cada temporada. Frente a todo ese gasto recurrente y a esos envases de plástico contaminantes, tenemos un recurso que se genera de forma natural, que soluciona el problema de los residuos de las quemas agrícolas o de nuestra chimenea de invierno, y que tiene un coste literal de 0 euros. Adoptar este conocimiento ancestral no es solo un acto de rebeldía contra el consumismo, es un paso gigante hacia una jardinería mucho más consciente, respetuosa y, sobre todo, económicamente inteligente. Y ahí lo tenéis, el giro de guión definitivo. Lo que la mayoría de la gente ve como un desperdicio sucio al final de una barbacoa o de una noche fría de invierno, resulta ser el suplemento nutricional, regulador de pH y escudo protector de plagas más completo y barato que existe en la naturaleza. Hemos desmontado el mito de que es peligroso. Hemos visto cómo salva tus tomates de pudrirse, cómo aleja a los temidos caracoles y cómo llena de color y fuerza a tus rosas y árboles frutales. La clave, como en todo lo bueno de la vida, está en la moderación y en saber usarla en el lugar y momento adecuados, evitando siempre a nuestras amigas las plantas ácidas. En resumen, si tienes madera limpia, tienes oro para tu jardín. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Si te ha sorprendido alguno de estos trucos o si te he ayudado a ahorrar dinero esta temporada, por favor, dale un buen me gusta al vídeo, suscríbete al canal para no perderte más secretos del huerto y comparte este vídeo con ese amigo al que le encantan las plantas. Y ahora, te toca a ti responder a mi pregunta final para debatir en los comentarios. ¿Cuál de estos 20 usos de la ceniza vas a probar primero este mismo fin de semana? Te leo abajo.